Los mejores espectáculos travestis de toda la historia del Perú. Las plumas, las lentejuelas, los efectos. Ana Minty Moico, a las grandes divas. Coco Marusix. Ernesto Pimentel. Yossi Tassi. Javier Temple. Dakota the Queen. Y Ceciño. La estrella del espectáculo iba a ser Andrés Hurtado Chibolín. Dalila la Bundungún. ¿Qué tal nombre? El espectáculo más caro de la historia de todas las discotecas. Tú naciste y caíste en una discoteca gay. Hola, yo soy Javier Ponce y esto es, una vez más, Ausencia Cultural. Hoy estamos con el genio de los genios de los genios, el director de los mejores espectáculos travestis de toda la historia del Perú. Con nosotros, Mario Carosi. Javiercito, ¿qué tal? Qué gusto. Qué alegría estar nuevamente en tu casa. Bueno, la gente lo ha pedido como loco en los comentarios. O sea, lo único que piden es, por favor, que regrese Mario Carosi. Y acá lo tenemos de nuevo, porque nosotros nos debemos al público como buenas vedettes. Por supuesto. No, la gente ha sido muy generosa en sus comentarios y la cantidad de personas que se han... que han repetido la entrevista, bueno, es emocionante. Lo que pasa es que tú tienes casi 40 años dándonos espacios de edad, por supuesto, porque tú naciste y caíste en una discoteca gay. Desde el año 81 hasta el año 2020 nos has dado un espacio para poder sentirnos libres y para poder sentirnos felices. Y esto te lo vamos a agradecer siempre. Gracias, Javier. Yo siempre he dicho, y hice un comentario fuera de cámaras hace un ratito, que cuando uno hace lo que le gusta, no trabaja, se divierte. Y lo importante es que en la vida, cualesquiera sea nuestra posibilidad de abrazar una carrera o una actividad, que lo hagamos para pasarla bien. Además hay otra cosa que también hay que agradecerte. Que no apagaras el aire acondicionado. Jamás. Amiga, jamás. Porque íbamos a otras discotecas y apagaban el aire acondicionado, cerraban la llave de agua y entonces el calor obligaba a las locas a que consuman su pobre propina. ¿No? Sí. Yo conozco esos casos y también después del tercer trago tú pedías whisky y era el mismo licor que el vodka. O sea, te rellenaban las botellas. Ya con Coca-Cola y un poco de ron de quemar. Ya tú no lo sentías, pues. Qué horror. ¿Qué se necesitaba para que un espectáculo funcione? El espectáculo es un todo, no es una individualidad. Es el artista, primeramente, es la escenografía, es el equipo técnico con el cual tú puedas producir algo, es la musicalización, es el carisma del artista, porque un artista que puede estar técnicamente muy bien dotado, si no tiene el ángel, el duende, el carisma, no sirve. Pero además, tú estructurabas los espectáculos en el Perseo, allá en la avenida Aviación 2541, de una manera especial. Tuviste dos maestros que te dieron dos claves. Sí, yo te diría que hasta tres. Yo un día voy a ver un espectáculo de Tito Salas y entonces entro a saludarlo después de una puesta. En el Teatro Larco. Sí, y le digo, Tito, qué bonito todo tu vestuario, que hacía juego con tu pañuelo, con tu corbata. Ah, me dice, ¿te diste cuenta? Con su vozarrón que tenía Tito, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, me dice, la gente que viene al teatro y ve a los artistas, de alguna forma es lo que ellos quisieran ser y lamentablemente no pueden. Entonces nosotros tenemos que cumplir con la fantasía que muchas de las gentes que vienen quisieran tener. Empecé siendo corista y como soy chica lista, aquí me ven DVD de revista. Tengo más plumas que nadie,
lentejuelas, que es lo bueno, y un montón de joyas falsas que de lejos dan el pego. Segundo gran consejo, el maestro de maestros, Edgar Guillén. Mis respetos. Sí, yo tuve el inmensísimo placer de que Edgar dirigió como 5 o 6 comedias musicales en el Palace Atenea. Y un día le pregunto, Edgar, le digo, ¿qué se necesita para ser un buen director? En primer lugar, muévelos como loco. Si tú vas a hacer una escena en un sillón, no pueden pasar 3 minutos en el sillón. Tienen que haber mohines, tiene que haber movimiento, tiene que haber sorpresa, pararse ligeramente, porque si no el público se duerme. Claro. Muévelos como loco, muévelos con lógica. Y tercero, un cachito de talento. Y aquí viene la tercera. Converso con el gran Osvaldo Catone y le digo, ¿qué se necesita para hacer un gran espectáculo? Y me dice, tiene que haber un gran opening y un cierre fabuloso. Si se suscitó algo que no les gustó a la gente en el discurrir de la obra, con el gran final, la gente se levanta y aplaude como loco. Claro, y se queda con esa idea. Lógico. Y te vas montado en la fanfarria, pues que pongas para que se retire la gente de la platea. C'est formidable, c'est formidable, sans printemps ou l'automne. C'est formidable, formidable. Y además era importante cuando uno iba a ver tus espectáculos, porque como director sabrás que tú no puedes dirigir la mirada del público, claro, sino que el público va mirando donde a cada espectador se le ocurre. Uno miraba a cualquiera de los bailarines y todos estaban actuando, todos estaban en personaje. Yo me la paso pues viendo musicales desde los años 30 de la Metro Golden Mayer, ¿me entiendes? Hasta lo que se está haciendo ahorita en Europa, porque es parte de mi trabajo y de mi fascinación. Siempre he manifestado, ustedes no son bailarines, ustedes no son actores, ustedes son semidioses. Y un semidios no le pica la oreja, no se rasca, no se echa airecito, No suda. no suda, no se cansa. Las señoritas no sudamos. No, jamás. Bajo esa premisa, termina el espectáculo, han bailado, han coreografiado, han actuado, porque ellos son los galanes de las vedettes, ¿no es cierto? Entonces tienen que interactuar. No me puedes llevar a una chica pues como un saco de papas. Tú tienes que mirarla amablemente, como si estuvieras llevando pues el santo grial. Es un trabajo completo. Pero ahí también fuiste un poco desgraciado ¿Por qué? cuando no les apagabas el cañón cuando estaban cargando a Dakota. No, a la Bundungún. A la Bundungún. Fue mi little venganza. No, había hecho la Bundungún Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? Eso, el mambo de Pérez Prado. Y la coreografía final era que los 4 chicos cargaban pues a la Bundung y la mantenían así, y ellos tenían prohibido retirarse de la escena hasta que no se apagara el cañón. ¿Y quién estaba en el cañón? El que habla. Entonces mi pequeña venganza en algunos shows era que le dejaba el cañón unos segundos más y los chicos estaban todos tembleques ahí cargando a la Bundung. Pero son anécdotas. Ya que nos detenemos en los bailarines, y yo creo que hay que darle un homenaje a los mejores bailarines que tuviste Claro. en todos tus espectáculos. Yo recuerdo a Yossi Tassi, Claro. gran bailarín, Memo Ponce, Gabriel Araya, Claro, Bruno Basso, sí. Ernesto Pimentel, que ahora nos vas a contar cómo nació, y yo destacaría 2 grandes estrellas en 2 épocas distintas de tus bailarines. Uno es Ángel Frías, del cual vamos a hablar después, el gran Ángel Frías, un Así capo, es. una belleza además. Así es. Y Oscar Virto, Claro. que Oscar Virto fue quien lleva a Maguiña
al Perseo, porque era su profesor en la escuela de ballet. Así es. Yo llego de Venezuela y ya estaba prácticamente montado el espectáculo, como te dije en la anterior entrevista. Oscar Virto formaba parte de ese elenco inicial, tipo pues guapísimo, un esteta, ¿no? Talla, presencia, simetría, piernas largas, técnica clásica. Además tenía no solamente ya la proyección de los movimientos, ¿no? La limpieza, Exacto. sino que tenía la amabilidad del bailarín clásico que sabe que él está ahí para lucir a la primadonna. Entonces Así es. era un gran presentador, un gran acompañante. Así es. Y sobre todo Oscar, a quien le mando un gran saludo porque seguramente está viendo este programa en Alemania, tenía temperamento. Claro. Y ese temperamento el artista lo transmite. Bueno, es que Oscar tiene, ¿no? Un carisma y un magnetismo ahí. Tremendo. Entonces, Oscar hace una temporada, varias temporadas con nosotros. Aparentemente, un director chileno lo ve y se lo lleva para Santiago de Chile, a que continúe su carrera. De Chile migra a los Estados Unidos, donde pasa varios años, y posteriormente se va a Alemania, donde radica actualmente. Y entonces tiene una carrera, pues, internacional Claro. maravillosa. Y si se lo han llevado a estos países donde hay altísima competencia, te habla y te refuerza mejor aquello, pues, de que las calidades que Oscar tenía eran únicas. Ah, no, obviamente. Y luego tuviste a Ángel Frías. Ah, esa es otra historia. Mira, Un personaje también que cuando aparece en el escenario es como una luz. sí, en El Gitano se me acerca un muchachito con su uniforme de los chicos que trabajaban en la discoteca y me dice, soy Ángel Frías. Ah, sí. ¿Y qué estás haciendo, hijito? Estoy recogiendo vasos. Un día hacemos un concurso de talentos, se me acerca un muchacho, soy Ángel Frías, me dice. ¿Tú has hecho esa coreografía? Estaba muy bonita la coreografía. Y ahí monté un show pequeñito y lo puse a prueba. Se quedó a trabajar conmigo más de 10 años, como coreógrafo y bailarín. Un capo. Un capo. Y es producto de esa audacia, porque en la vida tienes que amalgamar una serie de condiciones, Javier. Talento, perseverancia, orden, disciplina. Y Ángel tenía todas esas cualidades, más la audacia. Pero un audaz sano. Y hablando de otro audaz, y hablando de bailarines, nace también bajo tus alas de gallina, No ponedora, sino vieja. de gallina, Ernesto Pimentel. Sí. ¿Cómo nace Ernesto Pimentel? Yo estaba llegando temprano al Palace Atenea y veo ensayando teatro para niños que lo dirigía y lo producía Carlos Latorre. Y veo los chicos que yo ya conocía, Quique Casterotti. Luis Ureta. Claro, Luchito también. Lucho Ureta. Sí, linda persona. Gran bailarín en su época. Tú sabes que a Lucho Ureta lo va a visitar una persona de la Municipalidad de Miraflores y le dice, tenemos que cerrar este teatro donde se exhiben inmoralidades, porque hay travestis, que no sé qué. Entonces Lucho invita a esta persona de la Municipalidad de Miraflores en la noche a ver el espectáculo y después le dice, oye, esto es de primer orden, o sea, y no cerró el teatro. En esa época con Lucho estaba con nosotros Alex Otiniano. Y luego empieza a trabajar conmigo Carlos Latorre, el director del Teatro para Niños Tiza. Reengancho con la historia de Ernesto. Entro y veo un chico pues guapísimo parado en escena. Terminó el ensayo, me acerco donde Carlos y le digo, ¿quién es ese chico? Ese es Ernesto Pimentel, me dice. Él trabajó conmigo años de años. Luego lo llevas al Perseo. Él aparece como bailarín tanto de Coco Marusix como de hacer los números con Javier Claro. Temple. Tal vez quieran saber qué estudios he cursado. Modesto y bochornoso sexto grado. Fui la primera de la escuela Ah, vamos, Nacha, ¿primera de qué? en pescarme la viruela. ¿Cuál es tu estado? Uy, es lamentable, pues he tenido 3 maridos sin casarme. Ahora te digo, Javier, que han habido 3 versiones de Perseo. La original, que la pusimos nosotros, luego la del señor Espinosa, Con Gisela que con Valcárcel. Gisela, pero Gisela gana Fujimori y para ellos fue un golpe porque ellos eran pro Fredemo y entonces Gisela dice no, me voy y ahí se queda el señor Espinosa. El señor Espinosa no sabía mucho de esto y me dice, yo podría ponerle Perseo, ponle pues, le digo, y creo que le monté 2 o 3 shows. Ernesto
comienza a desarrollarse y ya le doy pequeños papeles en las comedias musicales. Hizo el cabaret contigo también. También, de Joel Grey. Hacíamos en ese pequeño teatro que era el Palace Atenea, función de matinal, teatro para niños, matiné, vermut, noche y trasnoche. Y llegó un momento en que Ernesto trabajaba en las 5 funciones. Y de ahí, a las 3:30 de la mañana, se iba a trabajar a alguna discoteca, haciendo algún personaje. Y un día yo llego al Palace y sale Ernesto y me dice, Marito, ven, quiero contarte un personaje. ¿Tienes tiempo? Sí, le digo. He creado una chola, pero no es una chola cualquiera, es una chola pituca. Me comienza a contar la especie de stand-up comedy con su rutina y yo me comienzo a matar de risa. Y fíjate, en este negocio, Javier, todo está dicho. Los chistes son los mismos, probablemente se les da la vuelta, pero es cómo es la habilidad del cómico para sacarte la risa, la sonrisa. Yo ya tenía toda la estructura de las revistas y tal, y entonces la estrella del espectáculo iba a ser Andrés Hurtado Chibolín. Estaba el señor Ricardo Fernández, que era la estrella pues, de la comicidad de aquel entonces. 3 argentinas que habían llegado guapísimas, que se llamaban Las Temibles. En la estructura que había armado, no tenía dónde ponerlo más que después del señor Ricardo Fernández. Termina Ricardo, sale la chola, lanza su primer gag, segundo gag, revienta el teatro de carcajadas. Había nacido la Chola Chabuca. Claro. Ernesto además es una figura capital para el mundo gay en el Perú. Las cosas que él ha logrado y que él ha hecho y la cara que le ha dado es algo que no nos cansaremos de reconocer y de agradecérselo, Así ¿no? es. En muchos sentidos. Así es. Una vez que vendiste el Palace Atenea, había un sitio que se llamaba La Gata Caliente, Claro. que te comenzó a picar las ganas de ir. Tú sabes que tengo 3 divas en mi vida, que las he perseguido, 3 divas travestis, que una es Javier Temple, obviamente, Claro. que es mi madre en el mundo gay, Coco Marusix, que Claro. es la única, Así es. y Ceciño. Así ¿no? es. Han sido mis 3 divas. Entonces, persiguiendo a estas 3 divas, en algún momento terminé en La Gata Caliente grabando a Coco, que hacía un espectáculo con Teddy Guzmán y con Ajá. Mario Poggi. En cambio yo, hija, toda la semana me he tenido que arreglar con una vela. Luego tú compras La Gata Caliente. Cuando cae Abimael, yo tengo un descalabro económico en CLAE, ¿me entiendes? Muy, muy fuerte. Desestimando la idea de irnos fuera del país porque ya las cosas comenzaron a calmarse, me la traspasaron, no la compré. Remodelamos, hicimos un café teatro que se llamaba Polichinela. En la calle Berlín 231. Claro que sí, claro que sí. Hay que dar las direcciones para que la gente vaya y haga un recorrido. Claro. Tenemos que hacer un recorrido por todas las... Para los recuerdos. Claro, claro. Ya todo había cambiado. Ya la televisión donde te regalaban pues tu Nopusit para los piojos y tu lata de pintura, ya había cable, y había Venus, o sea, ya no, la gente no iba a ver teatro erótico. Los cines, los multicines, con una definición preciosa, y esos cines que olían tan feo, las opciones de diversión, los casinos. Antes tenías el cafeteatro, el teatro y el hipódromo, y no había más. Y el cine, pues, berrinchoso de tu barrio, donde entraban 2.000 personas y todo Y olía... 4.000 ácaros. Sí. Había más ácaros que personas. Esa era la realidad. Entonces, ¿qué pasa? El Polichinela fue un fracaso. Es ahí donde me asocio con Eduardo Wagner, que en paz descanse, que fue mi gran amigo y mi socio durante más de 20 años. La historia es que me dice, yo quiero entrar en el Polichinela. Si no funciona, la convertimos en discoteca. Uy, más entusiasmo del parte del... Conociendo a Eduardo. Eduardo, Conociendo a Eduardo. Sí. Entusiasmo. Sí, y ahí se arma el gitano. Pues. El Gitano 2050. Exacto. Y tú sabes que mi otro socio era mi hermano, Renzo, y él siempre ha sido un tipo extremadamente genial en su área, ¿no? Que es el área del diseño, de la decoración, de los efectos especiales. Entonces me dice, vamos a hacer algo
apoteósico. Entonces nos fuimos al Teatro Segura y nos recorrimos todo el escenario, las patas, nos subimos al puente a ver el manejo y él miraba, apuntaba y diseñaba y todo. Bueno, el Teatro Segura en chiquito fue hacer lo que a posteriori fue el Gitano. Y encima le mandamos a hacer una plataforma automática que subía o bajaba de acuerdo a las necesidades, y habían artistas que bajaban pues en unos marcos de luces, como lo que se hizo en la gran final de la llegada del milenio en el año 2000. Ese show fue increíble. Hiciste un recorrido de toda la historia de la humanidad. Sí. En 8 cuadros. Sí. Las cosas siempre a mí como me decía un día mi gran amigo Yossi Tassi, a quien espero que esté en un sitio lindísimo, no sé si arriba, abajo o intermedio, o en otra dimensión, pero Yossi me apreciaba mucho y yo lo quería muchísimo. Yo le estaba contando alguna de mis ideas, de mis ocurrencias, y con su vozarrón que tenía me dice: Mario, ¿tú fumas? ¿Fumo qué? ¿Cigarro? Le digo, no, yo no fumo cigarro. No, me dice el cigarrito, jaja. No, le digo, no fumo. Mario, ¿qué consumes? Deberías de consumir. ¿Qué consumes? Deberías de consumir, porque si así tienes esas ideas, con el cigarrito jaja, vas a alucinar más. Pero cuando comenzamos a hacer costos, iban a ser pues los 20 o 25 minutos que duraba el espectáculo más caro de la historia de todas las discotecas. Y del teatro también. También. Porque cada cuadro tenía no solo el vestuario, sino que tenía una escenografía especialmente construida. Exacto. Para eso. Y que te digo, en 30 segundos bajaba un cuadro, un marco escenográfico, y se subía el otro. Además, ahí no tuviste los números fusibles, es decir, estos números que ponías no. como de relleno mientras el resto de la gente estaba cambiándose. Tú tenías a veces estos números fusibles. Para el gran número o los grandes números de producción que se armaban, sobre todo en la discoteca, ¿no? Claro, aquí no hubo números fusibles. No. Pasaron como 2 meses, mayo, junio, julio, pero no va a haber otro año 2000. Y llegar al inicio de un milenio es un privilegio. Lo echamos a andar, Javier. Yo tomé como base un poema de Alberto Cortés, y hay un poema que se llama El ser humano, que es un poco la narrativa de la lucha entre el bien y el mal que siempre el ser humano ha confrontado, ¿no? Tú tienes acá al angelito y acá al diablito, y todos los días te están murmurando cosas en el oído, y tú tienes que decidir con quién estás o a quién le haces caso, ¿no? Depende que ofrezca. ¿Cuánto hay? Porque tampoco. Claro, pues todo es un negocio, un comercio acá. Así es. Fue una apoteosis no económica, porque habían cerca de 25 artistas en escena, porque inclusive no solamente nos remitimos a la gente que usualmente trabajaba con nosotros en las revistas musicales, sino contratamos actores profesionales. Tuviste al Papa, que era tu tío. Estaba Hitler, que era Armando Barrientos. Así es, ¿no? Estaba Manco Cápac y Mama Oggio. La Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta. Y como me dice Roberto Nakamura, mi gran amigo, desgraciado, me dice. Yo pensé que iban a salir las calatas, las plumas, las lentejuelas, los efectos. Y sale la Madre Teresa de Calcuta y el Papa. Y Marilyn Manson, que encarnaba el mal, lo hace nuestro querido Yossi Tassi. Y este vestuario que está acá es el vestuario que usó Yossi Tassi la noche de la llegada del milenio. ¡Qué maravilla! Ese es el vestuario de Marilyn Manson. Y a la hora que entra a escena se chupa el trago de uno. para motivarse. Tiene 25 años este vestuario y está impecable como el primer día que lo usó Yossi Tassi.
Bueno, es que ustedes no saben, amigos, que Mario Carossi tiene un hangar con todo el vestuario de todos los años que han trabajado. No has botado nada, No. todo lo has conservado. Hay shows que les mandaste a hacer zapatos dorados a todos Sí, los bailarines y y tienes plateados. todos los zapatos plateados, dorados. Entrar a ese hangar es entrar a un Sí. mundo... Yo ese vestuario lo tenía en un altillo en Leyendaris, ¿no? Pero luego creció tanto que tuve que llevarlo a mi casa y construir un cuarto piso en mi casa para poder albergar todo esto. Y un día entra un muchachito que era cliente, que era bien señorita, y entonces mira así, abre la boca, se queda estupefacto, lívido. Creo que era como cuando entra Alibaba a la cueva de los 40 ladrones. ¡Qué maravilla!, me dice. ¿Y tú te pones estos vestidos? Y yo le digo, no le digo, yo nunca me he puesto un vestido. No es lo mío. Ay, yo me cambiaría de ropa todos los días, Claro, dice él la es- mariquita. Estaría travestiéndose, jugando al camerino todos los Todo días. el día. Nuestro querido Coco debutó al espectáculo. Adelante, Gordito, por favor. Yo pienso de que hay muchas palabras, pero conjugadas en este momento, buscar que conjugarlas, pues no van a ser satisfactorias. Yo pienso que hay una palabra universal, una palabra que creo nos satisface a todos, y es muchas, enormes y larguísimas gracias. Gracias por estar allí, gracias por apoyarme. Si no hubiera sido por ustedes, tampoco de repente yo diría, no sería nada o no estaría en camino a ser alguien. Muchas gracias a todos ustedes, a los que me apoyaron y a los que no también. Ellos me han dado mucha fuerza. Gracias a Mario que me ha sacado adelante artísticamente, a Renzo, a toda la gente que estuvo conmigo, los que están acá presentes, como ese Ciño, Andrea, yo, Natalie, que estuvo con nosotros, Namin Timoy, con una gran compañía con la cual empezamos juntos, José Tassi, Hans, Nicky Hans, Javier Temple, ¿cómo no lo voy a contar a Javier Temple? Fedora, Cucho Paz, en fin, si me pongo a nombrar a muchos, pues no termino. Tú no solamente hacías estos espectáculos temáticos, sino también hiciste muchos homenajes. También. Hiciste sí. muchos homenajes. Recuerdo un homenaje a Coco Marusix, a Javier Temple, a Namin Timoico, a las También. grandes divas. Tú les has Sí. hecho homenajes en vida. Eso también es maravilloso, Mario. Yo creo que en vida es como conversaba con un amigo muy querido, a Fito Riojas, le mando un saludo, él está en Estados Unidos, y me hablaba pues porque en los últimos 2 años y medio se le han ido su papá y su mamá. Sufres, pero luego alguien te cubre como un manto de paz, porque tú cumpliste durante toda la vida con tus padres. Entonces ese es tu sosiego, si cabe el término, ese es tu bálsamo, Sí, ¿entiendes? y también... Y la vida continúa, Y es la misma tranquilidad que a uno le da haber cumplido con los amigos, ¿no? por supuesto. ¿Qué Como es lo que tú hiciste como... Bueno, con Javier. Javier era maravilloso, pues yo lo miraba y observaba la cara de la gente cuando salía Javier. El tiempo va a pasar, todos nosotros vamos a pasar, y hay veces cuando pasan los años, los recuerdos, los buenos momentos son los que quedan. Leyendaris a Javier Temple, gran artista, gran amigo, gran señor, con nuestra inmensa gratitud por toda una vida de entretenimiento, magia y talento, tu público. La noche ha sido completa, ha sido maravillosa, ha sido una noche llena de amor, de talento, de cariño, de amigos, de ustedes. Para ustedes se hizo este espectáculo para que los que no lo apreciaron lo vivan, lo sientan. Fue una noche en que Javier Temple dio lo mejor de sí al lado de un gran y maravilloso elenco. Gracias, amigos. Javier Temple, Javier Temple. cuyas joyas tenemos hoy esta noche Mira acá, tú, porque mira nos qué las dejó. maravilla, ahí tienes como 500.000 de bolívares. Ojalá fueran dólares. Qué malo, qué Hubieran sido malo. los bolívares de aquella Un beso época, para no, mis no. hermanos, mis hermanos venezolanos. Y mira qué curioso, porque dentro de las cositas que he traído, acá está Ay, no me digas.
¡Qué belleza! Esta belleza la usó cuando lo homenajeamos Claro. y él arranca el show haciendo Diamonds, ¿no? Y que nos demoramos como 15 días en montar Diamonds. Porque la loca no bailaba, No. pues, pero y tú lo hacías bailar. Eres el único que lo hacía bailar. Fría, lo jalaban. Lo jalaban los bailarines. Pay the rental on your humble flats, or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square Y él mismo lo reconocía. Yo no sé bailar. Y entonces pasaron 15 días montando un número y yo quería que él hiciera 3. Creo que era el mes de mayo, no me acuerdo, junio, por ahí a mitad de año. Le digo, mira Javiercito, si te monto otro número, vamos a debutar en diciembre. Conociéndote. Sí. Entonces le digo, sí, en este nos hemos demorado 15 días. Entonces, mejor haz este número que ya lo tienes hecho y en el final haces tu París-Panam. Claro. Y queda todo. Y luego viene el homenaje y tal. Y así lo hicimos. Y quedó precioso. Eso ya es en Leyendaris. Eso fue en Leyendaris. Claro. Sí. Tú cierras Gitanos y abres Leyendaris más o menos el 2004, creo. Sí. Lo que pasa es que en Gitano, nosotros hicimos una inversión fortísima en Gitano. Imagínate hacer Polichinela, luego desmontar todo Polichinela después de 6 meses que duró. Volver a rehacer una discoteca. Porque Polichinela tenía el piso inclinado. La inversión en la barra, en las luces, Todo. la pista de baile, era una cosa... Desarmar eso, eliminarlo y armar la discoteca. Y la discoteca quedó muy bonita. Yo pensé que con esa discoteca íbamos a resistir todos los embates. El Leyendaris. Claro, pero no fue así. Bueno, pero porque vino el 2020 que nos encerró a todos y ahí... No, lo que pasa, me estoy refiriendo a Gitano. El Gitano también tenía pues su plataforma que se elevaba y toda la vaina, ¿no? Y yo muchas veces he hecho espectáculos, Javier, en honor a la verdad. No es que yo sea bipolar ni temperamental, porque yo trato un poco sí. Mira, yo siempre todos los días me levanto con una sonrisa y me acuesto con una sonrisa. Como todo genio, eres intenso. Totalmente. Un día había una situación que no me gustó y me sentí un poco en desazón con todo lo que me rodeaba y armé un show que se llamaba Basurero. Recuerdo. Y contraté a un gran coreógrafo que era especialista en hacer coreografías en nightclubs. Tú sabes, todas las cosas de show que se hacen en nightclubs, ¿no? Entonces mi hermano armó un gran basurero, pero era un basurero fantástico, tipo escenografía, guardando las distancias de Cats. En esos, todos los números eran eróticos. Entonces tenían esa connotación así, media dark. Pero los que habitaban en el basurero eran gatos, aparte de los seres humanos que hacían sus cochinadas ahí. Pero al final yo dije, no, esto no puede ser todo pues una oda a la porquería. Entonces, a lo mugre, a lo mugre. Entonces armé un show, un número en que los gatos, creo que puse Memories o algo así, en español, y todos los gatos en la plataforma se iban al cielo, con sus efectos pues de pica pica y toda la cosa, ¿no? Esperanzadora. Todo no era tan dark y dramático. Pero bueno, tuvo su final, decidimos montar Leyendaris. Como todo proceso, pues, tiene su inicio, su apogeo. Y su final. Y su final. Lo que pasa es que también, la vez pasada conversábamos y tú decías, bueno, las locas son un poco malagradecidas porque en algún momento abren una nueva discoteca y te abandonan. Pero Sí. lo que pasa es que
También hay que entender que en esa época el mundo gay era tan reducido que abrían una nueva discoteca y todos se iban corriendo a la discoteca pensando que nuevo local habrá gente nueva. Sí. Y claro, decepciónate, amiga, porque te vas a encontrar nuevamente con las mismas 40 locas de siempre. Claro. Entonces, eso era también lo que pasaba, ¿no? Sí. El nuevo local le daba la esperanza de que iba a haber otra gente nueva ahí. Así es, sí. Pero, ¿qué te digo? El ser humano es como es y simplemente tenemos que adaptarnos, ¿no? Pero tú luego montaste unos shows en el Legendaris con un sentido del humor. Yo recuerdo Majestuosas, por ejemplo, que comienzan todas con unas viejitas en andador. Ah, sí. Ese show que montamos, eventualmente voy a Buenos Aires cada vez que puedo, porque para mí Buenos Aires y la calle Corrientes, donde están gran parte de los teatros y todas estas cosas lindas, vi un espectáculo que se llama Los Productores, que tiene un final que se llama Springtime for Hitler, Primavera para Hitler. Claro. Entonces yo me pasé, sin exagerarte, Javier, como 4 años con ese proyecto en mi cabeza. Y dentro de esos números sale el de las viejitas, pues. Entonces armé a las viejitas y yo las armé pues a mi fantasía y a mi modo, que las viejas salían todas cascadas con su andador y luego en determinado momento se arrebataban las viejas y se volvían pero unas vedettes. Y ahí también montas el número del que me hablas, de Hitler. Springtime for Hitler. Que lo hace Dalila la Bundungún. Claro. ¿Qué tal nombre también, ah? Bueno. Tú se lo pusiste. Sí. Dalila la Bundungún es un ser humano que yo quiero mucho, que él se aparece como cliente cuando recién se inicia la actividad de Legendaris. Un gordito simpático. Yo he trabajado con Andrés Hurtado, él es mi amigo, no lo voy a negar. Ahora está en un momento difícil de su vida, ojalá que salga con bien, le deseo lo mejor. Es un personaje, Andrés, que cuando era chibolín, en 3 minutos te puede hacer reír a carcajadas bailando. Y mira que yo he recorrido tierra, he ido a varios países y me encanta ir a ver espectáculos. Nunca he visto en ninguna parte de los sitios que he estado un tipo que baile y que te haga matar de risa. Como Chibolín. No existe. Ese tipo tenía ese don. Ahora después ya se va a la televisión, comienza a hacer las imitaciones, que la Luz Clarita, que Keiko y tal. Y sí tiene problemas para retener un libreto, ¿ah? ¿Sí? Sí. Bueno, pero tú ves en Dalila, la Bundungún. Yo buscaba un gordito así. Y entonces se arma un concurso de talentos en Legendaris y Dalila lo gana. Todavía no era Dalila, porque él se llama Naklev Hernando. Él no es peruano, él procede de los países árabes y con su familia vienen a radicar acá. Me fijo en él y el timing que tiene pues es asqueroso, Javier. ¿Cómo puede dar el golpe exacto? Pero con el platillo, con el golpe musical, es una cosa, pero... It's been said she knocks 'em dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame how she cools 'em down. Fellas that she can't get, or fellas that she ain't met. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia Brown. No girl made has got a shade on, sweet Georgia Brown. Two left me, but also need ass, sweet Georgia Brown. Un tipo que estudia ballet no hace lo que hace Dalila. Y entonces, comenzando a trabajar, cuando le doy el personaje, la Bundungún, cuando yo vivía en Venezuela,
había un amigo, soy la Bundungún, y la Bundungún para acá y la Bundungún para allá. Y me gustó, el nombre de la Bundungún se me quedó acá, porque mi amigo lo repetía y decía que era la Bundungún. Y cuando llego a Perú, y luego ya voy desarrollando esto de la producción y la dirección, buscaba al gordo. Le dije, vas a hacer la Bundungún, porque era mi paja mental, pues, ¿no? Traída desde hace años. Pero necesitas algo que complemente fonéticamente a la Bundungún. Así que vas a ser Dalila, la que le cortó el pelo a Sansón. a Sansón. La Bundungún. Claro. Y pegó. Perfecto. Perfecto. Y te digo, camaleónico, acá hay como 40 metros de la me. Este es uno de los vestidos y de los personajes que ha hecho mi queridísima Dalila la Bundungún. No. Él ha hecho musicales divertidos, dramáticos. Y volviendo a Springtime for Hitler. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil myself, heil to me. I'm the crowd who's out to change our history. Heil myself, raise your hand. There's no greater dictator in the land. Everything I do for you. If you're looking for a war, here's World War II. Heil myself, raise your beer. Every hotsy-totsy Nazi stand and cheer. Every hotsy-totsy Nazi. Heil myself. Every hotsy-totsy Nazi. Heil myself. Every hotsy-totsy Nazi. Stand and cheer. Let's give a salute and Heidi, Heidi, Hody, Heil myself. Y yo necesitaba un Hitler, pues, que fuera sesentón, ¿no? Por lo menos. Pero encontrar que baile y que tenga carisma, porque no voy a poner, pues, a un señor mayor que no me va a expresar nada. ¿Y por qué no lo pongo al Hitler gordo? Si todo esto es una fantasía. Hablo con él y no quería, porque él siempre me pone el no, pero va a ser un éxito. Got a phone call from the Reichstag, told me I was Führer, Germany was blue. Bombs falling from the skies again. Means that we've got to be going. Y tú has visto lo que fue. Oh, increíble. Yo te digo que lo hizo mejor de lo que yo lo vi en Buenos Aires. Y es una pasada de vueltas. Sí. Y hubo Es una gente pasada que de también vueltas. criticó y dijo, ay, que cómo están haciendo de Hitler. Es una fantasía. Es como poner a la sirenita negra, pues. Es una fantasía. No, además, el espectáculo admite todo. Todo. Si te va a divertir. Y en la medida que lo hagas bien. Claro. Ese es uno de tus 4 números más importantes y más queridos. El Springtime for Hitler de Dalila la sí, Bundungún. sí. En el desarrollo de mi actividad, Javiercito, yo soy bien difícil de que yo mismo quede contento con un show. Empieza el estreno de X show y después viene la gente y me dice, oye, este es el mejor show que has montado. Eso me llena y me compromete para seguir produciendo cada vez cosas mejores, ¿no? Claro. Esa ha sido la historia de mi vida durante los últimos 40 y tantos años. Tú me haces una pregunta a mi manera, que se lo monté a Yossi Tassi. Oh, Yossi Tassi. Ese número, Yossi lo hizo por encima de lo que yo había puesto en mi cabeza. Qué maravilla. Te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás
las fronteras. Víctor Victoria, Coco Marusix. Coco. Que lo montaste para un show en Gitanos. Claro. Está en su el espectáculo, sí, yo creo que se llama ese. No, ese, y Dios creó a Coco y Dios Marusix. creó a Coco Marusix. Fue el homenaje que le hicimos. Sí, sí. Y luego viene El Amor, que es un número dramático maravilloso, que hizo Dakota de Queen, un chico extraordinario, una de las cosas lindas que han llegado de Venezuela acá a Perú, ser humano de primera, igual que Carlitos Núñez, que también trabajó en ese número, y Franco Dulanto. Armé ahí una cosa... Claro, eran los bailarines que medio que se peleaban y después se enamoraban. Era que te digo, el amor y el amor y el desamor y la infidelidad, que es tan usual en este mundo. Cada día sábado yo observaba por lo menos 10 personas que lloraban. Te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce, que qué quieres de él, que el amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues ciego, sin saber qué decir, y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error, y el amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra, y te hace ser ese que tú no quisieras, y te empuja a ser malo, y te deja hecho mierda, y te arroja de bruces al último infierno, arrancándote el alma, pisándote. Y llorar forma parte de la esencia del ser humano. Y si lloras placenteramente de ver algo bonito, bien puesto, que así sea. Además era un espectáculo en el que todos nos sentíamos identificados, Sí. por un lado o por el otro. Sí. Bueno, todos tus espectáculos, ¿ah? Era una liberación también, una cosa ahí tribal teníamos. Sí, Javier. Cuando hemos visto París, esta es tu canción. Sí. Cuando hemos visto el del Tropicana. Así es. Primerísimas, ¿no? Ese fue el último show que se montó en Leyendaris y luego vino la pandemia. Y fíjate, ese video que me hizo Carlitos Núñez, maravillosamente bien hecho, bien editado, espectacular. Y posteriormente pasó el tiempo, los meses, ya Leyendaris terminó su ciclo y él me dijo, yo tenía la intuición de que ya iban a cerrar. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorada. Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorada. Baila tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzona.
Y así fue. Yo no me queda más que agradecerte estos 40 años de felicidad que nos has dado a todos. Gracias, Javier. En nombre de todas las mariquitas del Perú y de afuera también, porque vaya que han venido y Sí. también se han integrado, han enriquecido, igual que han enriquecido todas las otras artes, la ópera y etcétera. Por supuesto. Hay que agradecer también, y hay que agradecerte el espacio que nos has dado a todos y les has dado a todos. Ha sido un privilegio, Javier. Mario, ha sido un inmenso placer nuevamente tenerte aquí. Espero que regreses porque quiero conversar contigo sobre cómo hemos pasado de las travestis a las drag queens. Ese es un paso Claro. que hay que explicarle a la gente Sí. cómo fue. Claro. Entonces vamos a regresar contigo y si quieren saber más de esta y otras historias, pueden ustedes chequearlas y leerlas en Crónicas Maricas. Que si no lo encuentran en las librerías de Lima, lo pueden pedir por Busca Libre y se las mandan a cualquier lado del mundo. Mario, muchísimas gracias. Yo reconocido, feliz, Javier, sabes cuánto te quiero, te admiro. Admiro este nuevo emprendimiento tuyo. He visto también a otros personajes que entrevistas y me parecen deliciosos. Yo pienso que todo el público que está, repito, teniendo la felicidad de poder ver este podcast, la pasa muy bien. Y es gracias a ese señor Javier No, Ponce. es gracias a personas como tú y los otros invitados que he tenido que hacen todo. Yo aquí me quedo callado y lo único que hago es tirarles la pelotita para que hagan los malabares ustedes. Yo no, nada. No seas modesto. Gracias, No, y mil. también, por supuesto, la producción de Sabino Álvarez y Claro. en los controles, que siempre está Miguel Maravilloso. Horna aquí en Metro Estudio. Mario, te adoro. Yo también. Mil gracias y mil gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de Crónicas Maricas. Chao.